Gaudete et exultate, alégrense y regocíjense. Kiola lakesh katanesh ishmaya, kinsiktesh kima gola yetel impuxikal. Cristo caput kushla utial luxik keban yetel cham Papa Francisco kukasikton tulakal mak utama yum kutial yumpel kustal minan uchul. Muy queridos hermanos y hermanas, los saludo con el afecto de siempre, deseándoles todo bien en el Señor resucitado en este tercer domingo de Pascua. El pasado lunes fue publicada una nueva carta encíclica del Papa Francisco, la cual lleva por nombre Gaudete et exultate, título en latín, como de costumbre, que se puede traducir como alégrense y regocíjense, y en la cual el Sumo Pontífice nos recuerda nuestra vocación a buscar siempre la santidad y a reconocer la santidad que hay en el mundo. Alegrarnos y regocijarnos por la resurrección de Cristo no tendría sentido si no nos alegráramos y regocijáramos a causa de nuestra propia resurrección. Y no se trata solo de nuestra futura resurrección que esperamos al final de los tiempos, sino de nuestra diaria resurrección, cada día que nos levantamos de nuestros pecados con arrepentimiento, con el buen propósito de no pecar y con la humildad de reconocernos siempre pecadores. Si afirmamos que la Iglesia es santa y pecadora, también cada buen cristiano lleva esa dualidad mientras está en este mundo, porque todos podemos ser santos y debemos buscar la santidad, pero nadie se debe creer santo y con derecho de juzgar a los demás. A propósito de que todos podemos ser santos, dice el Papa Francisco en esta encíclica: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Con esta última afirmación, podemos asegurar que también los que nos gobiernan pueden ser santos. Pero todos los que tengamos alguna clase de autoridad, igualmente hemos de ejercer la autoridad con la humildad de quien sirve a sus hermanos. En el capítulo 3 de la encíclica, en los números 63 al 94, el Papa nos dice que ser santo es ser feliz, verdaderamente feliz, y nos muestra la guía de la santidad en la vivencia de las bienaventuranzas predicadas por Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón
limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Enseguida, en el mismo capítulo 3, en los números 95 al 109, el Papa Francisco, siguiendo el Evangelio según San Mateo, nos recuerda la materia sobre la cual seremos juzgados por nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Y dice, en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, versículos 31 al 46, Jesús vuelve a detenerse en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados. Al dar de comer al hambriento, de beber al sediento, al visitar al preso y a los enfermos, al vestir al desnudo y hospedar al forastero, es a Cristo a quien atendemos y eso nos santifica. Y negar atención a los necesitados es negársela a Cristo y eso nos condena. En el Santo Evangelio de hoy, según San Lucas, es el mismo resucitado quien abre la mente de los discípulos para que entendieran las Escrituras, según las cuales el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Buscar la santidad es un volverse a Dios diariamente para que Él nos perdone nuestros pecados y así nos santifique. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos el final del segundo discurso querigmático de San Pedro, es decir, la segunda ocasión que el apóstol hace el primer anuncio de Jesús muerto y resucitado. La primera vez fue el día de Pentecostés, y al terminar su predicación se convirtieron y bautizaron unas 3,000 personas. Y en esta segunda ocasión, después de la curación de un paralítico, Pedro concluye diciendo, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Y en esa ocasión se convirtieron 5,000 personas. Una vida de santidad inicia muchas veces luego de un fuerte encuentro con el Señor que nos lleva al arrepentimiento para ser perdonados. Pero luego el mantenernos en santidad nos viene de mantener con humildad la conciencia de que somos pecadores, perdonados por el amor de Dios, manifestado en la redención realizada en Cristo. No se trata de resignarnos a que somos pecadores y que eso nos autoriza a seguir pecando. No, de ninguna manera. Hemos de luchar a diario contra el pecado, reconociendo que la gracia y la fuerza para no pecar nos viene del Señor. Y si cometemos un pecado que amenaza con derrumbar lo que Cristo ha realizado en nosotros, hemos de levantarnos por aquel que vive y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Dice el apóstol San Juan en su primera carta que hoy escuchamos como segunda lectura: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. El Señor nos quiere santos, no mediocres.
Así es que nadie se conforme pensando que no comete graves pecados y que eso de arrepentirse es para los grandes criminales del mundo o para otras gentes. Dice el Papa en su encíclica: porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios, pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. De lunes a viernes pasado, todos los obispos mexicanos estuvimos reunidos en nuestra asamblea número 105 y nuestro tema principal fue el estudio y aprobación de nuestro Plan Global de Pastoral 2031-2033, teniendo en cuenta que en el 2031 celebraremos 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y que en el 2033 celebraremos 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Cada trienio iremos actualizando este proyecto evangelizador y de camino de comunión nacional que fortalecerá e iluminará los planes de pastoral de cada iglesia diocesana. Igualmente, los 2 últimos días de nuestra asamblea fuimos recibiendo uno a uno a cada uno de los primeros 4 candidatos a la presidencia de la República, con quien fue incluido apenas hace unos días como candidato. No pudimos concertar el encuentro. Cada uno nos expuso su propuesta de gobierno y cada uno escuchó los principios y valores que como iglesia proponemos a todos los candidatos. Y cada uno contestó las preguntas que previamente organizamos para poder presentárselas de modo resumido. Fue una experiencia de diálogo. No está por demás recordar que como iglesia no tenemos un partido que nos represente o por el que los católicos deban votar. Por más que veamos la situación confusa, es deber de todos discernir y tomar una decisión personal sobre por quién ha de votar. Todos, desde ahora, oremos por un periodo electoral lleno de paz y oremos por quien nos va a gobernar los próximos 6 años, para que se deje guiar por el Espíritu que viene de lo alto y de ese modo su gobierno traiga paz y prosperidad, especialmente para los más necesitados de nuestro pueblo. Así sea. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.